Antes de que hubiera tiempo, había Dios. Antes de que hubiera luz, había oscuridad. Antes de que hubiera vida, había vacío. Y entonces, Dios habló. Y con sus palabras, el universo explotó en existencia. Luz, tierra, cielo, mares, plantas, animales. Cada día, algo nuevo. Cada palabra, creación. Pero en el sexto día, Dios hizo algo diferente. Algo que no había hecho con ninguna otra criatura. Tomó polvo de la tierra. Lo formó con sus propias manos. Y sopló en el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en alma viviente. Su nombre, Adán. Creado a imagen de Dios. Con capacidad de pensar, amar, crear, elegir. Y Dios miró todo lo que había hecho y dijo, bueno en gran manera. Pero la historia apenas comenzaba. Porque lo que pasó después en un jardín llamado Edén cambiaría el destino de cada ser humano que jamás viviría. Esta es la historia de Adán y Eva. El primer matrimonio. El primer pecado. La primera muerte. Y el principio de todo. Prepárate. Porque esta no es solo la historia de ellos. Es tu historia. Es mi historia. Es la explicación de por qué el mundo está roto. ¿Y por qué necesitamos un Salvador? Acto 1, la creación perfecta. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 9 palabras. Pero contienen la verdad más profunda del universo. No evolución ciega. No accidente cósmico. No materia eterna autogenerada. Dios. Creador. Intencional. Poderoso. Durante 5 días, Dios habla y el universo obedece. Día 1, sea la luz. Y fue la luz. Dios separa luz de tinieblas. Día 2, haya expansión. Los cielos se forman. Atmósfera. Espacio. Día 3, júntense las aguas. Tierra seca aparece. Plantas brotan. Vegetación cubre el planeta. Día 4, haya lumbreras. Sol, luna, estrellas colocados en sus órbitas. Tiempo comienza. Día 5, produzcan las aguas seres vivientes. Peces llenan mares. Aves llenan cielos. Y después de cada día, el mismo veredicto, y vio Dios que era bueno. Pero luego llega el día sexto. Y algo cambia. Génesis 1, 24-26, Dios crea animales terrestres. Ganado. Reptiles. Bestias salvajes. Y entonces dice algo que no había dicho antes, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. Plural. Trinidad consultándose. A nuestra imagen. No como los animales. Sino reflejando algo de Dios mismo. ¿Qué significa ser hecho a imagen de Dios? Significa capacidad de razonar. De crear. De amar. De elegir. De relacionarse con Dios. Significa tener un alma eterna. Tener conciencia moral. Tener dominio sobre la creación. Los animales operan por instinto. El hombre opera por voluntad. Los animales no tienen conciencia de Dios. El hombre fue diseñado para comunión con Él. Y así, Génesis 2:7 nos da los detalles íntimos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios no habla a Adán a existencia. Lo forma. Con sus manos. Como un alfarero con barro. Esto es íntimo. Personal. Artesanal. Y luego sopla en él. Respiración divina entrando en cuerpo humano. Y Adán despierta. Primeros ojos humanos abriéndose. Primera respiración. Primer pensamiento. Y la primera cara que ve, Dios. Imagina ese momento. Sin pecado. Sin miedo. Sin vergüenza. Solo amor puro, confianza perfecta. Dios coloca a Adán en un jardín que había preparado, Edén. Génesis 2, 8-9,
un lugar de belleza incomparable. Árboles hermosos. Ríos fluyendo. Oro puro en la tierra. Y en el centro del jardín, dos árboles especiales. El árbol de la vida, comer de él da vida eterna. El árbol del conocimiento del bien y del mal, comer de él trae muerte. Dios le da a Adán su primera tarea, nombrar a los animales. Génesis 2, 19-20, cada criatura pasa ante Adán. Y él les da nombres. Ejerciendo dominio. Usando su intelecto. Pero mientras los nombra, algo se vuelve dolorosamente obvio, cada animal tiene pareja. León y leona. Gallo y gallina. Macho y hembra de cada especie. Pero para Adán, no hay compañera. Génesis 2:18, y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esta es la primera vez que algo no es bueno en la creación. La soledad no era el plan de Dios. Así que Dios hace algo extraordinario. Génesis 2, 21-22, hace caer sueño profundo sobre Adán. Toma una de sus costillas. Y de ella construye a la mujer. No del polvo. De Adán mismo. Mostrando que hombre y mujer son de la misma esencia. Iguales en valor. Complementarios en función. Y cuando Adán despierta y la ve por primera vez, su respuesta es poesía pura, Génesis 2:23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es el primer matrimonio. La primera unión. El primer una sola carne. Y Génesis 2:25 nos da una imagen de inocencia que nunca volveremos a ver, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Sin vergüenza. Sin culpa. Sin miedo. Perfecta transparencia. Perfecta confianza. Caminaban con Dios en el jardín. Hablaban con Él. Lo conocían cara a cara. Este era el diseño original. Humanidad en perfecta armonía con Dios, con el uno al otro, con la creación. Pero había una condición. Génesis 2, 16-17, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una regla. Simple. Clara. Todo el jardín es tuyo. Excepto un árbol. ¿Por qué esa regla? Porque el amor sin elección no es amor. Es programación. Dios quería que Adán y Eva lo eligieran libremente. Y para que haya elección real, tiene que haber una alternativa. La alternativa era ese árbol. El árbol era una prueba. No para ver si fallarían, sino para darles la oportunidad de afirmar su lealtad a Dios. Y por un tiempo, lo hicieron. Pero luego, entró la serpiente. Acto 2, la tentación sutil Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Esta no es una serpiente ordinaria. Es Satanás disfrazado. Apocalipsis 12:9 lo confirma, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Por qué una serpiente? Porque era uno de los animales más hermosos antes de la caída. Inteligente. Fascinante. Y Satanás, siendo el engañador maestro, usa algo que no causaría alarma inmediata. Eva está en el jardín. Probablemente cerca del árbol prohibido. Y la serpiente se acerca con la pregunta más peligrosa jamás hecha, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Pausa ahí. Analiza esa pregunta. Primero, distorsiona lo que Dios dijo. Dios dijo de todo árbol puedes comer, excepto uno. La serpiente dice no comáis de todo árbol. Hace que Dios suene restrictivo. Tacaño. Como si estuviera negándoles algo. Segundo, siembra duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? Como cuestionando si Eva realmente escuchó correctamente. Esta es la estrategia de Satanás desde el principio, cuestionar la palabra de Dios. Eva responde, pero ya está en terreno peligroso, Génesis 3, 2-3, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis,
para que no muráis. Ella añade algo que Dios no dijo, ni le tocaréis. Esto muestra que ya está exagerando la restricción de Dios. O tal vez Adán había añadido esa regla como protección extra. Pero ahora la serpiente va por la yugular, Génesis 3, 4-5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 3 mentiras devastadoras. Mentira 1, no moriréis. Contradice directamente a Dios. Dios está mintiendo. Mentira 2, serán abiertos vuestros ojos. Dios les está ocultando algo. Mentira 3, seréis como Dios. Dios les tiene miedo. No quiere competencia. La estrategia es clara, hacer que Dios parezca el villano. Y que la desobediencia parezca el camino a la libertad. Y Eva, en lugar de huir, se queda. Mira. Considera. Génesis 3:6, y vio. La mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Los 3 canales de tentación que un Juan 2:16 menciona, bueno para comer, los deseos de la carne agradable a los ojos, los deseos de los ojos codiciable para alcanzar sabiduría. La vanagloria de la vida. Eva ha pasado de escuchar a la serpiente, a mirar el árbol, a desear el fruto. Y entonces lo hace. Toma del fruto. Come. Y le da a su marido que estaba con ella. Y él come. Espera. ¿Qué estaba con ella? Adán estaba ahí. Durante toda la conversación. Y no dijo nada. No la protegió. No defendió la palabra de Dios. Simplemente tomó el fruto y comió. Por eso Romanos 5:12 dice, por un hombre entró el pecado en el mundo. No por Eva. Por Adán. Porque él era el líder responsable. Y falló. Y en ese momento, todo cambió. Acto 3, la caída y sus consecuencias. Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Irónico. La serpiente dijo serán abiertos vuestros ojos. Y lo fueron. Pero no para ver gloria. Para ver vergüenza. Por primera vez, sienten culpa. Miran sus cuerpos y sienten necesidad de cubrirse. La inocencia ha muerto. La vergüenza ha nacido. Y empiezan a hacer delantales de hojas. El primer intento humano de cubrir el pecado con obras propias. No funcionará. Nunca funciona. Luego escuchan algo que antes traía gozo, la voz de Dios caminando en el jardín. Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Antes corrían hacia Dios. Ahora corren lejos de Él. El pecado siempre separa. Siempre crea distancia. Siempre produce miedo. Dios llama, ¿dónde estás tú? No porque no sepa, sino para dar oportunidad de confesión. Adán responde, Génesis 3:10, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Miedo. Vergüenza. Ocultamiento. Los frutos inmediatos del pecado. Dios pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y aquí comienza el juego de culpas. Adán, Génesis 3:12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Culpa a Eva. Y sutilmente culpa a Dios, la mujer que tú me diste. Eva, Génesis 3:13, la serpiente me engañó, y comí. Culpa a la serpiente. Nadie asume responsabilidad completa. Típico de la naturaleza humana caída. Entonces Dios pronuncia juicio. Y lo hace en orden inverso de culpabilidad, juicio sobre la serpiente, Génesis 3, 14-15 por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente pasa de hermosa a rastrera. Símbolo de degradación. Pero luego viene algo profundo, la primera profecía mesiánica, Génesis 3:15,
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto es el protoevangelio. El primer anuncio del evangelio. La simiente de la mujer, Cristo, aplastará la cabeza de la serpiente, Satanás. Aunque en el proceso, su talón será herido, la cruz. La batalla está declarada. Pero el resultado está garantizado. Juicio sobre Eva, Génesis 3:16. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El parto, que debía ser gozo, ahora incluirá dolor. Y habrá tensión en el matrimonio. Lucha por control. En lugar de armonía perfecta. Juicio sobre Adán, Génesis 3:17-19. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El trabajo, que debía ser satisfacción, ahora incluirá sudor y frustración. La tierra que obedecía fácilmente ahora resiste. Produce espinos. Requiere lucha. Y el veredicto final, polvo eres, y al polvo volverás. Muerte física ha entrado. Lo que Dios advirtió se cumplirá. Pero antes de expulsarlos, Dios hace algo hermoso, Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Sus hojas de higuera no eran suficientes. Así que Dios provee cobertura adecuada. Pero nota, túnicas de pieles. Eso significa que un animal tuvo que morir. El primer derramamiento de sangre. El primer sacrificio. Prefigurando el cordero que vendría. Dios mismo cubre su vergüenza con el sacrificio de un inocente. Y luego, con corazón roto, los expulsa, Génesis 3:22-24, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Dios los echa del Edén. No por crueldad, sino por misericordia. Porque vivir para siempre en pecado sería el infierno, no el paraíso. Coloca querubines con espada de fuego guardando el camino al árbol de la vida. El camino de regreso está bloqueado. El acceso directo a Dios está cortado. Y Adán y Eva salen del jardín, al mundo salvaje, a trabajar tierra maldita, a vivir con las consecuencias de su elección. Acto 4, después del Edén. Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. La vida continúa. Incluso en un mundo caído. Eva da a luz a Caín. Y dice algo que revela esperanza, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Tal vez ella pensaba que este era el libertador prometido. La simiente que aplastaría la serpiente. No lo era. De hecho, Caín se convertiría en el primer asesino. Luego nace Abel. Y los dos hermanos crecen. Ofrecen sacrificios. Abel ofrece de los primogénitos de su rebaño. Caín ofrece del fruto de la tierra. Dios acepta el sacrificio de Abel. Rechaza el de Caín. ¿Por qué? Hebreos 11:4 dice que Abel lo hizo por fe. El sacrificio de sangre apunta al sacrificio venidero. El de Caín no. Caín se enoja. Y Dios le advierte, Génesis 4:7, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Pero Caín no escucha. Y mata a su hermano Abel. El primer hijo de Adán y Eva es un asesino. El segundo es víctima. El pecado que entró con un fruto robado ahora produce sangre derramada. Adán y Eva tienen más hijos. Set nace. Y de su línea vendrá Noé, Abraham, David y eventualmente Jesús. Pero el daño está hecho. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cada ser humano después de Adán nace con naturaleza caída. Inclinada al pecado. Separada de Dios.
No pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores porque descendemos de Adán. Acto 5. El segundo Adán, pero la historia no termina en tragedia. Porque lo que el primer Adán perdió, el segundo Adán recuperará. 1 Corintios 15:45, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Jesús. Donde Adán falló la prueba en un jardín, Jesús pasó la prueba en otro jardín, Getsemaní. Donde Adán dijo mi voluntad, Jesús dijo tu voluntad. Donde Adán trajo muerte, Jesús trajo vida. Romanos 5, 17-19, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Adán y Eva nos muestran cómo el pecado entró. Jesús nos muestra cómo la salvación sale. Y un día, Apocalipsis 22, 1, 2 promete, después me mostró un río limpio de agua de vida. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. El acceso al árbol de la vida será restaurado. El Edén será restaurado. La comunión con Dios será restaurada. Todo lo que Adán y Eva perdieron, Cristo lo recupera. Lecciones de Adán y Eva. La historia de Adán y Eva no es solo historia antigua. Es teología fundamental. Es explicación del mundo que vemos. Asterisco lección 1. Fuimos creados para algo más. El anhelo que sientes por significado, propósito, amor perfecto, no es accidental. Fuiste diseñado para comunión con Dios. Para caminar con Él en el jardín. El vacío que sientes es el eco del Edén perdido. Asterisco lección 2. La tentación siempre cuestiona la bondad de Dios. La serpiente hizo que Dios pareciera restrictivo, egoísta, mentiroso. Satanás usa la misma táctica hoy. Realmente Dios dijo: Él te está negando algo bueno. Pero Dios solo restringe lo que nos destruye. Asterisco lección 3. El pecado promete libertad pero entrega esclavitud. Seréis como Dios. Eso sonaba como ascenso. Fue caída. El pecado siempre promete más de lo que da y toma más de lo que promete. Asterisco lección 4. No puedes cubrir tu pecado con tus obras. Hojas de higuera no funcionaron. Dios tuvo que proveer túnicas de pieles. Tus buenas obras no pueden cubrir tu pecado. Solo la sangre de Cristo puede. Asterisco lección 5. Las consecuencias del pecado son reales. Dios perdonó a Adán y Eva. Pero aún así fueron expulsados del Edén. El perdón es gratis. Pero las consecuencias siguen. Asterisco lección 6. Dios busca a los que huyen. Adán y Eva se escondieron. Dios los buscó. ¿Dónde estás? Esa pregunta sigue resonando. Dios te está buscando. Asterisco lección 7. Hay esperanza después de la caída. La promesa de Génesis 3:15 es que la serpiente será aplastada. Cristo vino. La cruz fue el talón herido. La resurrección fue la cabeza aplastada. La batalla está ganada. La pregunta final entonces, ¿dónde estás tú en esta historia? ¿Todavía en el Edén de inocencia? No. Ninguno de nosotros lo está. ¿Escondido entre los árboles con hojas de higuera inadecuadas? Tal vez. ¿Escuchando la voz de Dios llamando ¿dónde estás? Probablemente. Aquí está la verdad, todos somos Adán. Todos hemos comido del fruto prohibido. Todos nos hemos escondido de Dios. Pero Cristo, el segundo Adán, vino a buscarte. A cubrir tu desnudez no con hojas sino con su justicia. A abrir el camino de regreso al árbol de la vida. A restaurar lo que se perdió en el jardín. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Adán trajo muerte. Cristo trae vida. La pregunta es, ¿aceptarás lo que el segundo Adán ofrece? Porque el primer Adán te condena. Pero el último Adán te salva. Y esa es la historia completa de Adán y Eva. No solo de cómo comenzó el problema, sino de cómo Dios ya tenía la solución.